Familia, esta es la primera vez que estoy enfrente de la cámara desde hace varios meses. Y es que no quería pegarme únicamente a tener que hacer una agenda. Ustedes han visto que últimamente han surgido muchos episodios del podcast en los que únicamente estoy con invitados, indagamos en sus historias, tenemos pues los entendimientos a través de esas historias bellísimas y de expansión, pero me había reservado a los solo episodios. Este es el primer episodio desde hace, pues prácticamente desde que inició la temporada. Prácticamente habremos grabado 2 o 3 en solo episodio, porque vuelvo a lo mismo, no quería compartir un mensaje desde un lugar de tener que cumplir con una agenda y un orden y una estructura de la temporada, sino que realmente para mí es clave que cada vez que hay voz allá afuera que se ponga, venga con conciencia, venga con integridad, con coherencia, con alineación. Y no es que no los estuviese viviendo, más estaba en un proceso también de introspección. Cuando hablo de saltos cuánticos, a la primera persona a la que le pido vivir de esa manera, a la primera persona a la que apelo porque viva de una manera expandida, es a mí misma. Yo no tendría la cara o la posibilidad de llegar y sentarme frente a ti y hablarte de crecimiento, hablarte de expansión y yo mantenerme en un lugar pequeño. Entonces, justo, ¿qué es lo que sucede con un salto cuántico? Un salto cuántico te lleva a expandirte, te lleva a desarrollarte, te lleva a soltar las cosas que conoces, lo que sientes cómodo, lo que sientes seguro. Y quiero compartirte que pues en estos meses han pasado muchas cosas, han habido muchísimos cambios, me he sentido desde un lugar de mucho movimiento y es hasta que tienes el nuevo nivel, que ya lo estableces, que ahora sí puedes hablar de ello. Son los 3 niveles de conciencia. Al final, el primero pues es el entendimiento. Todos podemos entender el lenguaje, todos podemos entender los cambios, los brincos, la expansión que se desarrolla, pero cuando baja al segundo nivel es cuando, ok, me hace sentido, esto ya tiene un sentido aplicable a mi vida. Y el tercero es cuando realmente lo aplicas, lo vives y lo haces de manera consistente. Quiero compartirte que, bueno, pues varios saben que perdimos mis redes sociales. Perdí redes que durante más de 15 años pues se alimentaron. Hubo muchísimas, mira, fue Facebook, fue Instagram, fueron los portafolios de trabajo, fueron las marcas que construí durante varios años. Y la realidad es que han pasado distintos niveles de emoción a lo largo de todo este proceso. Porque por un lado veo con nostalgia las familias con las que trabajamos, el tiempo también era un punto referencial personal en el cual volteaba a ver y decía, wow, lo que hemos avanzado, lo que se ha hecho, lo que se ha desarrollado, la gente que ha trabajado a lo largo del tiempo durante esas redes, la gente que imagínate todo el dinero invertido, o sea, de verdad detrás de esas redes había muchísimo tiempo, esfuerzo, dedicación, trabajo, proyectos. Tengo también dentro de esas redes pues gente, patrocinios, etcétera, y que al final se reconfiguraron, se reestructuraron y eso también trajo cambios en mi vida, trajo cambios en mi modelo de estructura de proyectos y de negocio, a nivel de marca personal, también hubo movimientos, entonces han pasado muchísimas emociones. Quiero contarte que al inicio, cuando empezaron los cambios y los procesos con las redes, yo dije, vamos, estamos determinados. Cuando yo llegué a ver en un segundo el cambio, ya no tienes nada, fue un ok. Y para algunas personas probablemente las redes sociales significan algo muy sencillo, no pasa nada, pero la realidad es que era la forma de comunicarme con mi comunidad, la forma de comunicarme con las personas que resuenan con un mensaje de crecimiento, de abundancia, de expansión. Y cuando pasamos por este momento, yo dije, ok, fíjate lo interesante, yo venía de un viaje en Colombia, en el que justo lo que te venía diciendo, vengo de un momento de reconfiguración, de retransformación, reorganización de vida, en el cual han habido duelos. Y yo le dije a Dios,
arranca de mi vida todo aquello que no esté alineado. Y fíjate lo interesante, porque cuando pedimos algo debemos de ser conscientes de que siempre estamos siendo respondidos. Cuando Dios responde, y no solamente quita eso, ¿no? Terminé relaciones personales, terminé relaciones de amistad, terminé situaciones laborales, contratos, acciones, fueron muchos cambios. Y en ese momento recuerdo que yo volteaba y le decía a Dios, ¿qué me quieres mostrar? Y me di cuenta que las redes, aun cuando hoy por hoy me doy cuenta de que compartía mucha información y muchas cosas, también había un cierto sesgo, una cierta reserva. En alguna ocasión, una persona me dijo, Ana Pao, yo quiero conocer a la persona, no al personaje. Le dije, ¿de qué estás hablando? Me decía, sí, yo quiero conocer tu agenda oculta. Le decía, es que no entiendo a qué te refieres. Me dice, es que no puedes vivir feliz todo el tiempo. Le decía, a ver, no vivo feliz todo el tiempo, vivo con retos, vivo con situaciones, vivo hechos. Más el tema es que no estoy ahí de manera consistente, no me enrosco en vivir en sufrimiento. Y me decía, es que cuando tú puedes platicarle a la gente lo que vives de manera normal, cuando le puedes contar lo que estás pasando y que a veces las cosas no salen como tú estás esperando, eso conecta muchísimo más. Y me di cuenta que probablemente en muchos momentos hemos hablado de normalizar una vida extraordinaria. El podcast inclusive, todo tiene que ver con vive una vida extraordinaria, y este mensaje de si tú puedes, yo puedo, si tú puedes, yo puedo, si él puede, nosotros podemos, si alguien más, y si yo puedo, pues alguien más puede. Y el cambio, el salto cuántico que vino fue a través de un llamado mayor. Así como en primer instancia, ese normalizar una vida extraordinaria, detonar la grandeza al descubierto, fueron parte del proceso y del mensaje que quería compartir de manera constante. También había algo más, era un llamado del alma a ir a un siguiente nivel, a ir a un siguiente nivel de profundidad, a entrar a algo distinto. Y durante un tiempo, te voy a ser muy franca, creo que lo estuve evitando. Durante un tiempo yo sé lo que significa dar saltos cuánticos, y estaba esta resistencia de, hoy no sé a dónde, si quiero tomar el siguiente salto en este preciso momento. Y bueno, como como sucede cuando vives en expansión, a veces hay que soltar lo conocido para entrar a lo desconocido. Dice uno de mis mentores que la cueva en la que temes entrar es la que guarda el secreto y el tesoro de tu plenitud y felicidad. Entonces, recuerdo que regresando de Colombia, yo le dije a Dios, he alcanzado muchos de mis sueños, he alcanzado muchos de mis logros, he tomado unos caminos en los que de verdad mis metas me hacen sentir absolutamente plena y bendecida. Pero quiero preguntarte, ¿cuáles son tus planes para mí? Y creo que nunca me había detenido a hacer esa pregunta. No desde un lugar en el cual le suelte la responsabilidad a algo más, a alguien más, aún así estemos hablando de Dios. Me refiero a ¿qué pasa si yo suelto el timón de lo que creo que tengo que lograr, que tengo que hacer, quién tengo que ser y cómo me tengo que dirigir? Y me permito descubrir cómo puedo ser usada como una herramienta. Cómo puedo ser usada como un David, como un Moisés, como un Jacob. ¿Cómo es que tus planes son mucho más grandes y me muestras qué es lo que tú quieres en este camino? Y ahí fue donde empezó la reconfiguración. Quiero contarte que algo que noté específicamente en el compartir en mis redes sociales, me di cuenta de que el mensaje debía profundizarse, que el mensaje debía empezar a hablar de las historias, de los hechos, de los momentos, de las situaciones, y que el perder las redes
simplemente fue la manifestación de tienes que encontrar tu nueva voz. Tienes que escuchar que tu voz es algo mucho más profundo, no desde lo que crees que tienes que ser, sino de quien tienes el potencial de ser. Y quiero compartirte esto porque probablemente tú en este momento estás atravesando un salto cuántico. Y a veces esos saltos se sienten inseguros, se sienten como, pues dan miedo. Todo salto, todo cambio, toda transformación trae consigo un renacimiento. Y es en esos lugares en donde se encuentra la luz. Algo que pude notar a lo largo de este tiempo es que aun cuando había tanta incertidumbre, aun cuando llegaron tantos cambios y han llegado y seguirán llegando, pude mantener un estado hermoso. Y quiero hablarte de esa casa emocional porque la templanza es algo que se fortalece. Yo recuerdo en una de mis últimas ceremonias, tenía una compañerita, una de mis hermanitas dentro de la ceremonia, y Cass tenía una templanza, un temple, una mansedumbre ante las situaciones, que aun cuando tiene entusiasmo, alegría y gozo, también existe una ecuanimidad. Y esa ecuanimidad yo recuerdo que la observaba y decía, eso es madurez. No se trata de no sentir las situaciones, no se trata de minimizar las emociones o de no sentir aquello que estás viviendo, sino se trata de poder observar las situaciones y poder tener calma en la tormenta, porque una vez que pases y atravieses la tormenta, no vas a ser la misma persona que eras cuando entraste a esa tormenta. Y lo pienso como las rocas del río, que las rocas del río van pegando unas con otras y el movimiento es drástico, pero la roca del río, date cuenta de cómo es lisa, cómo tiene una ligereza, tiene una belleza, no es áspera, y eso es nuestro corazón. Cuando nosotros nos permitimos vivir esas situaciones dolorosas y atravesarlas, con la conciencia de que vas a salir de ese movimiento rocoso, limada, es cuando lo podemos tomar con plenitud y con gozo. Estamos a punto de terminar la 7ª temporada del podcast. Este será, yo creo que el 3er episodio que grabo de manera individual a lo largo de esta temporada. Pero si encuentro un común denominador es que encontrar tu voz se trata más de soltar que de añadir. Se trata más de liberar que de tomar o de encontrar. Que detonar y despertar tu esencia y recordar quién eres tiene que ver mucho más como la escultura de el David. Cuando le preguntaron a Miguel Ángel cómo es que esculpiste el David, él dijo, yo no esculpí el David, yo solo quité todo aquello que no era el David. Así que no sé hacia dónde vaya a dirigir absolutamente este camino, finalmente. Lo que tengo conciencia es que ha habido detours, ha habido desviaciones que nos están llevando hacia un lugar nuevo. Desviaciones que están llevando hacia descubrir, divertirnos y encontrar en un nuevo renacer formas distintas de hacer las cosas. Si tú hoy estás pasando por un renacimiento, quiero invitarte a que lo observes desde 2 lugares. El renacimiento puede suceder desde la resistencia o puede suceder desde la alegría y desde el gozo. Probablemente también vas a retraerte, probablemente va a cambiar tu entorno, probablemente tus amistades, las personas que te rodean, los acuerdos. Quiero compartirte que cuando estás en un salto cuántico cambian las formas en las que te relacionas, tanto contigo como con los otros. Lo que es muy importante es recordar que en ese salto cuántico debes cuidar tu corazón. Hoy estaba
en uno de mis devocionales diarios, porque esto me ha acercado también muchísimo a Dios. O sea, a ver, yo con Dios tenía una relación en la cual Dios, el universo, el todo, y había un amor-odio en ciertos puntos. Había momentos en los cuales yo sentía que me había desconectado de Dios, y lo simpático es que yo me había desconectado de Dios, pero Él no se había desconectado de mí. Y no un Dios religioso, quiero ser muy clara, sino un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios presente, un Dios que te escucha, un Dios que está ahí contigo, que aun cuando tú desconectes, Él está ahí diciendo: yo te respeto tanto que en el momento en el que tú decidas volver a casa, eres bienvenido y bienvenida. Y mira, hoy encontré esto, dice: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla, y porque Él es nuestro Dios y porque nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, es una belleza. Pero el versículo que a mí más me hizo sentido dice: por sobre todas cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Dice, imagínate que tienes enfrente de ti una caja en donde estás poniendo todos los pensamientos, todos tus pensamientos. ¿Qué clase de cosas hay dentro de esa caja? Quiero dejarte esta reflexión porque, mira, dice sabiduría. Cuando podemos ser conscientes y observantes, presentes, atentos, podemos encontrar el tesoro escondido en las situaciones. Hoy quiero abrirte mi corazón con un amor especial, porque quiero agradecerte el que a lo largo de esos 3 años has estado compartiendo conmigo en este espacio. Porque este podcast surgió como una manera de mantenerme consistente ante mí misma en el mensaje y en mi palabra. Mantenerme honorable ante mi propia palabra. Al final ha sido un podcast que se ha expandido a lo largo del mundo. Hay gente que lo escucha en distintos países. Y para mí, con que una sola persona, y suena cliché, pero con que una sola persona tenga un entendimiento y pueda encontrar un mensaje en palabras que te aseguro que hoy no son mías, son palabras que vienen de algo mucho más grande. Porque sí, tú tienes un plan mucho más grande. Tú tienes una misión hermosa. Tu voz, el mundo lo necesita. El mundo necesita tu voz, tu palabra, tu expansión. Quiero compartirte que con esa pérdida que hubo en este tiempo, durante muchos momentos me he preguntado, ¿realmente hace una diferencia? ¿Realmente suma algo a este mundo el que yo ponga mi voz allá afuera? ¿Realmente, híjole, qué vuelve a pasar? ¿Qué pasaría si de un momento a otro también vuelve a suceder y volvemos a construir y se vuelve a caer y vuelve a perderse? Y en ese momento la respuesta fue: lo vuelves a construir, porque el mundo necesita esa voz que solo tú tienes. Nadie ha tenido tus vivencias, nadie ha tenido las experiencias como tú las has atravesado. A nosotros nos corresponde limpiar nuestras caras, limpiar nuestras, como diamantes, limpiar cada uno de esos lados para permitirnos ser el mejor reflejo de la grandeza del otro, el mejor reflejo propio, la luz. Es en esos momentos de oscuridad cuando la luz hace un cambio exponencial. Y hoy observo la cantidad de historias y las personas que se acercan y que por algún mensaje, por algún episodio, por algún reel, por alguna frase, hubo reflexión en su vida y me dicen: gracias, gracias porque fuiste el conducto y el mensaje, y a partir de eso ellos ahora o ellas ahora están siendo inspiración. Y entonces ahí me respondo: sí,
sí vale cada uno de los momentos, vale cada uno de los esfuerzos, vale cada una de las decisiones y consistencia. No sé a dónde vaya a llegar este nuevo salto. No sé en dónde vamos a terminar, hacia dónde nos vamos a mover o a dirigir. Lo único que sí te puedo decir es que estoy confiada de que todos los días estamos siendo guiados. Te agradezco compartir conmigo cada momento. Vamos por esos nuevos saltos, vamos por ese nuevo nivel, vamos por esa plenitud en abundancia, viviéndola todos los días. Porque sí, el mundo necesita esa voz que solo tú Si te tienes. gustó el episodio, síguenos en tu plataforma de streaming favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria.